Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Dios por su gracia nos ha llamado en este tiempo como esos discípulos del evangelismo. Y no se trata de hacer muchas cosas, ¿verdad? Primeramente, hay que levantar la torre. Como pueblo de Dios, ¿qué torre tenemos que levantar? Esa torre de fe. Fe en la palabra que se cumple. Fe en la respuesta a la oración, cuando oramos conforme al plan y el deseo de Dios. Y fe en que Dios mismo levanta esas obras de evangelismo. Y también tenemos que levantar la torre de Cristo, porque Cristo ha consumado todo. Ya está todo absolutamente terminado. Por eso levantar también la torre del camino de salvación. Porque tenemos que transmitir este pacto, este precioso evangelio a todas las naciones. Pues hay que preparar bien esa torre del camino de la salvación. Pero este evangelio es tan grandioso que ya Dios vivo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es la torre de Emmanuel. Hay que disfrutar 24 horas Emmanuel, Dios con nosotros. Y también levantar la torre del mejor nombre. Es el nombre, sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En ese nombre toda la oscuridad es quebrantada, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Y también hay que levantar la torre dentro del pacto. Dios nos ha dado el pacto, Dios cumple su pacto. Por eso ya podemos disfrutar. Y esos 120 que en medio de una gran persecución, dificultad, se congregaron en el aposento alto de Marcos, como aparece en Hechos 1:15, ellos levantando esas torres pudieron superar todo y ahí se levantó la iglesia primitiva. Y es lo que Dios quiere, que se esté levantando a través de nuestras vidas. Por eso no es hacer muchas cosas, ¿verdad? Primeramente hay que levantar esa torre conforme a la palabra. Y Dios que es vivo, que es inmutable, Él por su gracia obrará en nuestros campos de la misma manera. Por eso, muy importante, ¿cuál es el comienzo? ¿Cuál es el comienzo que tuvo la iglesia primitiva, que con el poder de Dios pudo superar todo, que pudo levantarse en medio de gran debilidad y dificultad? Ellos primeramente levantaron esa torre del monte de Calvario. ¿Qué ocurrió en el monte de Calvario? Cristo, por su gracia y misericordia, allí en la cruz, derramó su sangre y Él consumó todo. Consumado es. Ya Cristo ha terminado todo. Y tenemos que tener esa fe, ¿verdad? Cristo solucionó pasado, presente, futuro. Por eso Cristo es el único y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Cristo ha completado todo absolutamente. No se trata que no lo sienta o no lo vea. Consumado es. Está escrito. Cristo es solucionador de todos los problemas. Por eso tengo que estar teniendo esa conclusión como tuvieron los hermanos. Ese es el pacto del monte del Calvario. Por eso ya tiene que ser lo obvio para mí, Cristo. ¿Por qué no funcionan las vidas, los matrimonios, las familias? Es obvio, porque no está Cristo. Por eso ellos, ¿qué es lo que necesitan? Cristo. Por supuesto necesitarán cosas físicas, materiales, sentimentales, pero todas esas cosas que no son malas de por sí, no pueden dar verdadera respuesta. Lo verdaderamente necesario es Cristo. Y yo tengo que estar viéndolo, como los hermanos podían verlo. Y Cristo es lo absoluto. Es lo que Dios da. Y Dios no da 20 respuestas, ni siquiera 10, Él da una.
pero una que es completa, suficiente, que es todas las cosas, y su respuesta es Cristo. Por eso lo absoluto de Dios, lo que nada ni nadie puede bloquear. Por eso ellos, primeramente, levantaron esa torre del monte de Calvario. Cristo, que murió, al tercer día resucitó. Y allí en el monte del Olivar, 40 días, el Señor resucitado les explicó sobre las obras del reino de Dios. Y Cristo, que ha resucitado, está junto con nosotros, también en el presente. Por eso en Él podemos disfrutar del reino de Dios a través de la palabra, a través de la oración, porque tenemos ese respaldo, ¿verdad? Dios, que está en su trono con sus huestes celestiales, es nuestro respaldo. Es el poder del trono, y al orar se establece el reino de Dios, y al orar en nuestros campos se levantan las obras del reino de Dios. Eso tiene que ser una torre para nuestras vidas, como lo fue para ellos. ¿Qué es lo tercero? El aposento alto. Allí en el aposento alto, ellos, tomando esa palabra, oraron continuamente porque creían la palabra de Dios. Por eso le dijo, esperad, ¿verdad? Pero no esperad sin hacer nada, tomando la palabra con fe, orando. ¿Cuál fue el resultado? Fueron llenos del Espíritu Santo como el Señor había prometido. Y el poder es para ser testigos, y me seréis testigos. Por eso, ese es el poder que tenemos que estar disfrutando, porque ya el Espíritu Santo mora en nosotros, nos guía, Él obra cuando oramos, y tenemos que estar tomando la palabra y orando para recibir esa plenitud del Espíritu Santo cada día. Eso es lo que el Señor quiere que estemos experimentando. Desde ese momento, ahí podremos ver el poder de Dios. Y después el Señor ascendió, ¿verdad? Y como dice en Hechos 1:11, pues los discípulos se quedaron mirando al cielo, pero Dios envió 2 varones, eran 2 ángeles. Dice, ¿pero qué hacéis, varones galileos, mirando al cielo? Cristo, como ha subido, volverá. Y ahí descubrieron el plan absoluto de Dios. La evangelización mundial. Cuando sea predicado este evangelio del reino a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Cristo volverá en su segunda venida. Ese es el plan absoluto de Dios que nada ni nadie puede bloquear. Por eso ellos empezaron a entrar en el plan. Hay que llegar a las 237 naciones. Hay que llegar a las 5.000 tribus. Entraron totalmente en el plan absoluto de Dios. Y realmente ahí Dios empezó a levantar grandes obras. La iglesia primitiva, la verdad, era un tiempo muy difícil para ellos. Podemos encontrarnos también en ese tiempo. Ellos eran perseguidos, eran tachados como herejes. Y podían tener un gran sufrimiento y un gran rechazo. Podemos estar ahí, en esa misma situación. Pero ellos levantaron esa torre. De esa manera, ahí comenzó esa iglesia que pudo superar las situaciones complicadas y en pocos años pudo expandir el evangelio a todo el mundo. Y ese tiene que ser, por gracia de Dios, nuestro comienzo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo que podamos tener ese comienzo correcto, conforme a la palabra. Y no solo el comienzo. Vemos cómo la iglesia primitiva fue progresando, ¿verdad? Ella encontró, orando 24 horas, ese itinerario. Dios tiene un itinerario preparado para nosotros. Si levantamos esas torres correctas en nuestra vida y empezamos a disfrutar el evangelio orando 24 horas, podremos ver ese camino, ese itinerario perfecto, donde Dios ya tiene todo absolutamente preparado. De esa manera podremos recibir la guía del Espíritu Santo, podremos ver esas obras del Espíritu Santo, esos frutos que Dios va a levantar. Y es lo que ocurrió, ¿verdad?
Hechos 2:1 al 4, el día de Pentecostés. Llegó el horario de Dios, se levantó un viento recio, lenguas como de fuego, y fueron llenos, bautizados del Espíritu Santo. Ya pudieron, como el Señor había prometido, recibir el poder de Dios. Y ahí empezó ese movimiento de la vida y el poder y las bendiciones de Cristo resucitado, que no es una teoría, ¿verdad? Es la vida de Cristo que vive. Cuando realmente empezamos a experimentar el poder de Dios, vemos ese itinerario de manera concreta para cumplir la evangelización mundial. Dice que empezaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Y precisamente habían personas de todas esas naciones. 15 naciones escucharon el poderoso evangelio en su propio idioma. Es algo asombroso cómo Dios tenía y tiene todo preparado. Por eso pudieron recibir a Cristo. Ya había 15 naciones que al terminar la festividad regresarían a sus naciones. ¿Qué compartirían allí? El evangelio. Probablemente entre ellos se encontraban Aquila y Priscila, que al regresar a Roma pudieron hacer el movimiento de la palabra. Por eso Dios es tan exacto. Está todo preparado. Solo tenemos que levantar la torre, empezar a orar para descubrir ese camino. Ya hay un itinerario totalmente preparado donde Dios tiene todas las respuestas, todo lo necesario para nosotros. No solo eso, Hechos 2, 14, 21, vemos como esa profecía muchos años antes dada a través del profeta Joel 2, 28, se cumplió totalmente. ¿Qué significa eso? El cumplimiento de la palabra. Y ahí es donde tenemos que entrar. Empezar a tomar la palabra de tal manera, a orar con ella, para que empecemos a experimentar cómo Dios cumple su palabra cada día a través de nuestras vidas. No solo eso, Hechos 2, 41, vemos que 3.000 discípulos se levantaron y realmente estaban preparados. 3.000 discípulos. Pedro, que predicó lleno del Espíritu Santo, vio cómo Dios tenía esos discípulos, y esos discípulos están en nuestros campos. Por eso solo tenemos que entrar en ese itinerario, ¿verdad? Y disfrutar. Porque Dios hace la evangelización. Y cuando estamos realmente alineados en ese itinerario, al plan de Dios, con esa torre estando firmes, todos los días vamos a ver respuestas, todos los días. Porque cada día Dios, por su gracia, Él tiene personas preparadas que están sufriendo sin Dios, sin esperanza. Y al obrar, se va a levantar a través de nosotros esas obras de la salvación. Por eso, todos los días, Hechos 2, 46 al 47, en los templos y en las casas, todos los días hacían el movimiento de la palabra, todos los días oraban y todos los días veían cómo Dios añadía a los que tenían que ser salvos. ¿Quién los añadía? Dios. Dios hace el evangelismo, Dios tiene preparado el evangelismo. ¿Y a quién utiliza para poder levantar ese evangelismo? A los obreros como ustedes, que no hacen muchas cosas, sino que tienen la torre correcta y están dentro de su itinerario. Eso es lo que tenemos que estar disfrutando. Por eso, la iglesia primitiva no es que tuviera un método humano, ¿verdad? Hay muchos métodos, algunos interesantes, pero la obra la hace Dios. Ellos realmente tenían esa torre fuerte en sus vidas, no eran movidos, por eso podían superar e incluso disfrutar en medio de situaciones tan difíciles que estaban enfrentando. Y ellos disfrutaban de verdad como el tiempo más feliz de la oración. Por eso ellos no escogieron ponerse de lado ni quedarse en su zona de confort. No eran engañados por sus límites ni por sus temores. Con el poder de Dios, realmente pudieron sanar, restaurar, ser cumbres espirituales y pudieron andar por ese camino que Dios tiene absolutamente preparado también para nosotros. Dios tiene un camino para que su región
sea transformada por el Evangelio. Su nación, las naciones hispanas hasta lo último de la tierra. Por eso, primeramente, hay que cambiar esa torre. Hay que empezar a clavar la palabra en nuestras vidas, grabarla totalmente. Empezar a disfrutar la oración para poder enraizar este Evangelio y tener esa naturaleza de testigos. Con esa torre podremos abrir los ojos, podremos ver el camino que Dios tiene preparado. Y cada día veremos cómo Dios hace las obras. Por eso el evangelismo es disfrutar. Disfrutar que Dios está conmigo, que Dios abre las puertas, da los encuentros. Es lo que experimentó la iglesia primitiva, por eso fue progresando, fue expandiéndose. Y esa es la manera de Dios. ¿Hasta qué punto? Realmente ellos estaban alineados al objetivo de Dios. Por eso en cada campo donde iban se levantaba esas señales de guía. Y es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros en nuestros campos. Por eso Pedro, que pocos meses antes había negado al Señor 3 veces y estaba tan engañado, tan desanimado, que incluso había vuelto a la pesca. Pero por gracia de Dios, Cristo fue a su encuentro, porque Dios no ha terminado con nosotros. Esos tiempos de desánimo donde parece que no funciona nada, no es apenas el comienzo para nuestras vidas. Por eso el Señor fue y le ayudó a levantar esa torre. Por eso Pedro empezó a disfrutar del poder, a caminar por el itinerario de Dios. Y ya en Hechos 3, del 1 al 12, ahí levanta esa señal de guía Dios a través de él. ¿Qué señal de guía fue? Pedro, en Hechos 3:1, dice que iba juntamente con Juan al templo a la hora 9 de la oración. Significa que él ya tenía esa oración a tiempo marcado. Y es algo que tenemos que implementar, ¿verdad? Nuestros tiempos marcados de oración, nuestro tiempo secreto con Dios, hay que marcarlo. ¿Por qué? Porque si no, nunca tendremos tiempo. Satanás nos engaña precisamente en ese punto tan importante. Y en ese momento, Pedro, con ese poder espiritual, tenía los ojos espirituales abiertos, muy importante. Si estamos disfrutando del Evangelio, ahí nuestros ojos cambiarán, nuestra manera de ver las cosas. Pudo ver el cojo y pudo examinarlo. Y esa parte es bien importante. Dios nos da muchos encuentros. Tenemos que estar bien preparados para poder examinar, poder ver realmente cuál es el estado espiritual de esa persona. Pedro no fue engañado porque era cojo, porque era un mendigo. Él pudo entender que era cojo de nacimiento. ¿Qué quiere decir? Entendió que su verdadero problema era un problema fundamental, que estaba separado de Dios, que estaba atrapado por Satanás, que estaba totalmente caído y atado a los pecados. Por eso pudo examinar correctamente, ¿verdad? Una persona enferma, cuando va delante del médico, lo primero es, te examinan para diagnosticar cuál es realmente tu problema, tu enfermedad, y luego, por supuesto, pues te dan la medicina o el tratamiento adecuado para paliar esa enfermedad. Si diagnostican mal, la enfermedad no podrá ser curada con esas medicinas, sino que incluso puede ser peor, ¿verdad? Contraproducente. Por eso hay que ver realmente cuál es el origen, el verdadero estado espiritual de esa persona. Luego podremos darle la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta para una persona separada de Dios? Cristo. ¿Cuál es la respuesta para una persona atrapada por Satanás y en pecado? Cristo. Por eso en el versículo 6, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le dio la respuesta correcta. ¿Qué ocurrió? Se levantó una obra de sanidad. Fue salvado, pero también fue sanado.
¿Cuál fue el resultado? Se levantó ese cojo como un testigo. Y ese es el poder del Evangelio. Es poder de Dios para salvación. De una persona que era coja, un mendigo, una persona con un destino de destrucción, a través de este Evangelio, no solo fue sanado, salvado, no solo cambió su destino, sino que se levantó como un gran testigo para Dios. Por eso entró al templo alabando a Dios. Las multitudes asombradas se reunieron. ¿Qué era esto? Todos conocían al cojo, vieron que era un milagro evidente. Y allí Pedro pudo confesar que fue sanado en el nombre de Jesucristo, que había resucitado. Jesús, que era el Mesías que estaban esperando. Dice que 5.000 varones recibieron al Señor, Hechos 4:4. Por supuesto, Satanás no se está quieto y a través de los principales los metieron en prisión y al día siguiente los juzgaron delante del Sanedrín. Allí estaba el cojo como un testigo. Y Pedro pudo confesar, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No podían responderles. ¿Por qué? No tenían palabras. ¿Por qué? Porque estaba el cojo como un testigo. Era evidente el poder y la sanidad y la salvación que Dios le había dado. No tenían palabras. Por eso se levantó como un testigo. Y eso quedó totalmente como una señal de guía, ¿verdad? Eso era realmente un monumento para que todos pudieran ver el poder de Cristo resucitado. Luego, en Hechos 6, vemos que se levanta tribulación en la iglesia. Pero, como estaban aferrándose al pacto, en vez de traer división, esa situación difícil se convirtió en la oportunidad de levantar 7 discípulos, los 7 diáconos. Por eso Dios tiene todo preparado en nuestros campos. Si estamos orando, no seremos engañados y veremos que lo que parecen dificultades son respuestas que Dios nos da para cumplir la evangelización mundial. En Hechos 7, del 1 al 6, vemos el primer mártir, Esteban. Él era uno de los diáconos. Pero a través de ese martirio, realmente Dios tenía un plan, ¿verdad? Dios tiene un propósito con todo lo que ocurre, porque Él es soberano. ¿Y qué era? Mover a la iglesia de Jerusalén, que se había quedado parada. Ya estaban otra vez restaurando esos moldes incorrectos del judaísmo, que solo el Mesías era para ellos, que no solo era a través de la fe, sino a través de cumplir la ley. Por supuesto, no es lo que nos muestra la palabra de Dios. Por eso Dios, por su gracia, tuvo que permitir ese martirio de Esteban y fueron perseguidos. De esa manera salieron totalmente. Fueron esparcidos. Felipe llegó totalmente hasta Samaria. Hechos 8, del 4 al 8. Allí por fin pudo hacer el movimiento de la palabra predicando de Cristo. ¿Qué ocurrió? Se levantó una gran obra. Fueron salvados, fueron liberados de los demonios y había gran gozo en aquella ciudad. Dios tiene todo preparado. Por eso a veces tienen que venir esas situaciones difíciles, pero si estamos tomando el pacto, teniendo esa torre firme, si estamos orando y viendo el itinerario, realmente esas dificultades es la mejor oportunidad de levantar esas señales de guía. Por eso Samaria fue recreada, transformada con el poder del Evangelio. Y en Hechos 9, del 1 al 15, aparece Saulo. Dios tenía preparado a Ananías en Damasco, ¿verdad? Por eso fue allí donde Pablo cayó y pudo creer en Jesucristo, que se le apareció a través de una imponente luz. Porque había un discípulo preparado. Y tenemos que ser ese tipo de discípulos como Ananías. Que en medio de la dificultad estemos disfrutando de la oración 24 horas, orando para que Dios nos dé esa bendición del encuentro.
esos discípulos como Pablo, que fue utilizado para la evangelización mundial. Y también en Hechos 11, del 19 al 30, a través de esa persecución, pues unos discípulos llegaron a Antioquía de Siria y allí por primera vez, voluntariamente, predicaron a los gentiles, a los no judíos. Por supuesto, eso es el deseo de Dios. Este evangelio es para todas las naciones. Por eso la mano del Señor estaba sobre ellos. Se levantó una gran obra, un gran avivamiento. Muchísimas personas pudieron creer en Jesucristo. Y luego en Hechos 11, 25 y 26, vemos cómo Bernabé y Saulo se congregaron un año en la iglesia para levantar los discípulos. Por eso la iglesia de Antioquía fue una iglesia grandemente utilizada por Dios. Y vemos que en Hechos 13, del 1 al 4, en la iglesia de Antioquía, ellos estaban en ayuno y oración. ¿Por qué estaban orando? ¿Por sus problemas? ¿Por sus necesidades? No. Oraban por la evangelización, tenían un corazón ardiente por llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, pero ellos sabían que no se puede hacer de cualquier manera. Por eso estaban orando para recibir la guía del Espíritu Santo. Y a través de su oración pudieron recibir la guía, las personas y también el lugar, la obra que Dios tenía preparadas. Y esa es la manera que tenemos que estar disfrutando de este movimiento de la evangelización mundial. Hay que estar empezando en oración, orando, para que podamos recibir claramente la guía del Espíritu Santo. Y es lo que Pablo y su equipo hacían continuamente, ¿verdad? En Filipo, ¿qué es lo primero que hicieron? Orar. Luego Dios abrió el corazón de Lidia y su casa fue una casa de misión, luego fue una iglesia regional y se levantó con una iglesia que pudo salvar toda la ciudad de Filipo y también toda la nación. Cuando llegaron a Tesalónica y encontraron también a Jasón y en su casa se levantó la iglesia. Y también en Corinto tuvo la bendición del encuentro con Aquila y Priscila, ¿verdad? Que eran del mismo oficio, hacían tiendas como Pablo. Y a través de ese movimiento de la palabra se levantó una gran iglesia en Corinto. Por eso el Señor quiere que estemos realmente siendo utilizados para la evangelización mundial. Él quiere que se esté levantando esa torre que levantó la iglesia primitiva. Él quiere levantar ese movimiento de evangelismo en nuestros campos. Por eso Dios nos ha llamado. Y por supuesto hay que comenzar en mi Jerusalén, ¿verdad? Es más, hay que comenzar dentro de mí. Ahí empieza la evangelización mundial. ¿Cómo lo hicieron? La torre. Ese es el comienzo. Hay que tomar la torre del monte de Calvario, Cristo, la torre del monte del Olivar, el reino de Dios, la torre del aposento alto, solo con el poder del Espíritu Santo. Y la torre del plan absoluto, la evangelización mundial, porque Cristo volverá en su segunda venida, ya está todo preparado. De esa manera, teniendo esa torre firme y orando 24 horas, veremos el itinerario. Es el itinerario de las respuestas, porque Dios tiene todo preparado. ¿Y qué ocurrirá? Se levantará también esas señales de guía. Eso quedará totalmente como una obra maestra. Eso quedará como un monumento conmemorativo de fe, para que muchas personas puedan creer y las siguientes generaciones puedan ser alcanzadas. Por eso, ¿cuál es la conclusión? Es muy importante que como evangelistas tengamos ese fundamento correcto. ¿Qué es lo que tenemos que grabar? Solo el pacto. Hay que tomar solo el pacto de Cristo. Cristo que ha consumado todo. Eso no tiene que ser una teoría, hay que grabarlo en nuestras vidas. Muy importante. Y luego, ¿qué es lo básico? Enraizar. Hay que enraizar en la palabra. Por eso siempre tenemos que estar leyendo, meditando
incluso memorizando la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y al leerla vamos a poder enraizar, experimentar, tomando la palabra y orando. Vamos a enraizar profundamente. Y por supuesto, con ese poder podremos desafiar, porque tendremos esa naturaleza de testigos llenos del Espíritu Santo. De esa manera no importa que haya crisis, persecución, dificultad, sufrimiento, podremos elegir eso. No estaremos huyendo continuamente de esas cosas, ni quejando, ni estando engañados. Porque realmente sabemos que Dios vivo está con nosotros con todo el poder del cielo y de la tierra. Y podremos desafiar. Porque Dios tiene absolutamente todo preparado. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo en este día, como verdaderos evangelistas que Dios ha llamado en este tiempo. Que podamos levantar esa torre firme que levantó la iglesia primitiva. Dios, por su gracia, también va a levantar grandes respuestas.